Continuamos hoy con el estudio de Fundamentos de la Fe, lección número 3, y hoy vamos a hablar sobre la inspiración de la Biblia. El pasaje que vamos a compartir está en 2 de Pedro capítulo 1, 21, donde Pedro hace referencia de que la Biblia fue inspirada directamente por Dios. Dice así: Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, está diciendo claramente que todo lo que está escrito en la Biblia fue por inspiración del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué vamos a aprender hoy? En esta lección vas a aprender, primero, Dios inspiró la Biblia de manera verbal y plenaria. Segundo, la Biblia contiene unidad singular e insuperable. Tercero, las profecías bíblicas siempre se cumplieron totalmente. Cuarto, la ciencia moderna confirma la revelación sagrada. Quinto, la Biblia solamente pudo ser el producto de la mente divina. Este Dios del cielo, existente y único, reveló su voluntad en la palabra escrita. Amén. A esto hacemos referencia como inspiración bíblica. La frase inspirada por Dios viene de una palabra griega compuesta que quiere decir, en castellano, soplada o dada por el aliento de Dios. El enfoque correcto y consistente en cuanto a la inspiración bíblica es que Dios inspiró su palabra de dos maneras. En primer lugar, de una manera verbal. O sea, se escribió cada palabra en la Biblia por la aprobación y guía de Dios. Como dice 2 Samuel 23:2, Jeremías 1:9, 1 Corintios 2:12-13. Y en segundo lugar, Dios inspiró su palabra de manera plenaria. Dios inspiró cada parte de la Biblia desde el comienzo hasta el final. Como dice el Salmo 119, 160, Juan 16:13. La Biblia declara ser inspirada por Dios y de hecho reclama inspiración divina miles de veces por medio de declaraciones específicas y expresiones generales como dice Jehová Dios. Isaías 1:11, Hechos 2:17. En otras oportunidades, palabra de Jehová o palabra de Dios. Jeremías 34:1, 1 Pedro 1:23. Pero ¿cómo podemos saber si tal reclamación es correcta? Si yo insistiera que soy Superman, alguien diría, bueno, realizar las hazañas que hacía Superman. Intentar volar, parar alguna bala con los dientes, encender fuego con tus ojos. De la misma manera, se debería esperar que un libro que demanda ser inspirado por Dios realice hazañas que solamente Dios puede realizar. Y la proposición cristiana es que la Biblia hace exactamente esto. Consideremos algunas de estas evidencias. La primera evidencia es la unidad bíblica, la unidad que tiene la Biblia. Y esta unidad es ejemplar en cuanto a su tema. El tema que tiene la Biblia demuestra su unidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ese tema es el Salvador Jesucristo. La promesa, consolación y esperanza en un Salvador satura la inspiración sagrada en todas las páginas de la Biblia. Los libros de Génesis a Malaquías anticipan que el Salvador está viniendo. En Génesis 3:15, Malaquías 4:2. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan informan que el Salvador ya está aquí. Mateo 1:21, Juan 20:30-31. Y los libros desde Hechos hasta Apocalipsis anuncian que el Salvador regresará. En Hechos 1:11, Apocalipsis 22, 7, 12, 20. La Biblia también revela unidad maravillosa en cuanto a su plan.
el plan divino concebido antes de la fundación del mundo es la redención del hombre a través de la sangre de Cristo. Génesis desde el capítulo 3 al 12 revela el trasfondo de la redención. Génesis 12 a Malaquías capítulo 4 revela el progreso de la redención. Mateo capítulo 1 a Juan 21, es decir, todos los evangelios revelan la consumación de la redención. Hechos capítulo 1 a 28, o sea, todo el libro de Hechos, revela la apropiación de la redención. Desde Romanos capítulo 1 a Judas revela la conservación de la redención, y todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 al 22, revela la victoria final de los redimidos. Finalmente, podemos decir que la Biblia revela unidad extraordinaria en cuanto a su doctrina. Revela unidad extraordinaria en cuanto a su doctrina. Consideremos la armonía en las doctrinas, tales como la naturaleza del amor de Dios, la creación del universo, la gracia de Dios, la obediencia de la fe, la singularidad de Dios, la misma inspiración bíblica. Pero ¿por qué es remarcable esta unidad? Porque la Biblia no es un único libro, escrito por un único escritor y en un único tiempo. La Biblia está compuesta de 66 libros. Fue escrita en un periodo de 1600 años por alrededor de 40 hombres que vivieron en tiempos y lugares diferentes, que tuvieron lenguajes, culturas y entrenamientos diferentes, y que escribieron sobre temas diferentes. Sin embargo, sus escritos tienen tal armonía y continuidad mutua que desafía toda explicación naturalista. Tratemos de compilar 5 obras de 5 escritores ateos, los más famosos del mundo, de una sola generación, que traten un mismo tema, por ejemplo, el origen de la vida, y al final tendremos un volumen saturado de contradicciones mutuas. Pero lo cierto es que la única explicación lógica para la unidad singular de la Biblia es que una mente maestra orquestó las muchas piezas sagradas para transformarlas en una sinfonía literaria sin comparación humana. Tratemos ahora el tema de la profecía bíblica. La Biblia contiene distintos tipos de profecías. La primera, la profecía predictiva acerca de naciones. Por ejemplo, en cuanto a Nínive, el profeta Nahum detalló que la ciudad sería destruida por una inundación, quemada, sus riquezas serían saqueadas, sus defensores serían embriagados al aproximarse la guerra, sus líderes serían muertos y permanecerían en ruina por siglos. El pueblo asirio desaparecería, y todas estas cosas la historia secular registró que sucedió exactamente como Nahum lo predijo. La Biblia también contiene profecías acerca de individuos. Por ejemplo, en primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 2, un profeta de Dios predijo la obra del rey Josías e incluso le mencionó por nombre, algo de 3 siglos antes de su nacimiento. Isaías también proveyó el nombre de Ciro, futuro rey de Persia, y reveló algunas de sus obras reales alrededor de 1 siglo y medio antes de su nacimiento. Pero la profecía bíblica alcanza su cenit en los cientos de predicciones antiguas en cuanto al Mesías venidero. Entre otras cosas, el Mesías debía nacer de una virgen, como dice Isaías 7:14, en Belén, Miqueas 5:2, ser de la tribu de Judá, Génesis 49:10, ser del linaje de David,
Segunda Samuel 7:12. Aparecer en el tiempo del Imperio Romano. Daniel 2:44. Ser precedido por un anunciador, Juan el Bautista. Malaquías 3:1. Realizar milagros. Isaías 35:5-6. Ser rechazado entre los hombres. Isaías 53:3. Ser traicionado por un amigo. Salmo 41:9. Ser vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Llevar nuestras enfermedades, dolores y pecados. Isaías 53:4-6-11. Ser guiado a la muerte sin ofrecer resistencia. Isaías 53:7. Sufrir la perforación de sus manos y sus pies. Salmo 22:16. Ser contado con los pecadores. Isaías 53:12. Ser despojado de sus vestiduras y ser repartidas y sorteadas. Salmo 22:18. Ser traspasado. Zacarías 12:10. Ser sepultado con los ricos. Isaías 53:9. Ser levantado de los muertos. Salmo 16:10. Y ascender al trono de Dios. Salmo 110:1. Todas estas profecías, todas y cada una de ellas, se cumplieron en mínimo detalle, como lo relata Mateo 1:1, 18:2:1 y Marcos 15:13-14, entre otras. entre otras. Peter Stoner, quien fue profesor emérito de ciencias matemáticas y astronomía, sugirió que la probabilidad de que un hombre cumpla solamente 8 de las profecías mesiánicas que recién mencionamos por casualidad es de 1 en 100 trillones de veces. Ya que Jesús cumplió en mínimo detalle todos los cientos de profecías mesiánicas registradas siglos antes de su tiempo, la conclusión ineludible debe ser que Dios, quien conoce el futuro, reveló estas profecías y otras a sus escritores sagrados. Hablamos de la presencia bíblica. En Génesis 9:4, Dios prohibió comer carne con su vida, que es su sangre. Siglos después, confirmó esta prohibición. Una vez más, la razón fue porque la vida de la carne en la sangre está, como lo dice Levíticos 17:11. Pero no siempre se ha aceptado la idea de que la sangre es fundamental para la vida. Recién en el año 1616 se comenzó a entender la naturaleza circulatoria de la sangre gracias a los trabajos del médico inglés William Harvey. La idea que predominaba antes sugería que la sangre era responsable de muchas enfermedades y que al realizar el procedimiento de la sangría, o sea, del desangrado, el paciente podría recobrar la salud. Incluso después de esta investigación, muchos médicos siguieron practicando este proceso de la sangría y de hecho hay una personalidad trascendente. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, fue desangrado 4 veces antes de morir. Ahora, preguntémonos, ¿cómo supo el autor de Génesis, quien escribió algo de 3000 años antes de Harvey, que la vida está en la sangre? Como señal del pacto antiguo, Dios también mandó que se circuncidara a los recién nacidos varones a la edad de 8 días. Podríamos preguntarle, ¿por qué 8 días? Y no antes o después. Así lo relata en Génesis 17:12. Este requerimiento divino pasó desapercibido por miles de años,
Hasta que a comienzos del siglo XX, cuando se comenzó a entender la razón, el cuerpo necesita de la vitamina K que produce proteínas para la coagulación de la sangre, lo cual es vital para cualquier procedimiento quirúrgico. Pero los bebés no comienzan a producir esta vitamina K en cantidades adecuadas, sino hasta el 5º día de vida. Aunque este hecho ya es remarcable a la luz de la revelación bíblica, es interesante notar que para el 8º día el nivel de protoenbina, o sea, la proteína que depende de la vitamina K y que tiene un rol clave en la coagulación de la sangre, se eleva al 100% en el 8º día, causando que ese día sea el más seguro para la circuncisión. ¿Pura casualidad? ¿Pura casualidad de un escritor bíblico sin instrucción médica? En Números 19:11 también Dios advirtió que el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. Tal persona debía realizar un ritual de purificación para ser considerada limpia y admitida nuevamente. Ahora, debido a nuestro entendimiento moderno en cuanto a los gérmenes, sabemos que se debe evitar el contacto directo con cuerpos muertos, pero no hemos sabido esto siempre. A mediados del siglo XIX, en Viena, Austria, en un centro médico principal en ese tiempo, los doctores realizaban autopsias sin la protección adecuada y luego enjuagaban rápidamente sus manos sucias y atendían a las mujeres en los partos. Esto causaba que el 18% de las mujeres atendidas murieran de lo que se conocía en ese tiempo como fiebre del parto. Recién cuando el doctor Ignaz Semmelweis sugirió e implementó el procedimiento antiséptico, el índice de muertes bajó al 1%. A pesar de esto, la comunidad médica rechazó la idea de lavarse las manos, que este hecho podía prevenir las muertes. No fue sino hasta después de su muerte cuando el microbiólogo francés Louis Pasteur confirmó la teoría de los gérmenes, que esta práctica llegó a ser extensamente aceptada. Pero ¿cómo pudo el escritor bíblico saber esto y prescribir instrucciones exactas para la prevención de los gérmenes? Y hoy nosotros se nos indica que debemos lavarnos muchísimas veces las manos también para prevenir este virus que nos está afectando. Mis hermanos, la conclusión es que la Biblia está llena de ejemplos adicionales que verifican su inspiración. Pero los pocos ejemplos anteriores evidencian que en cada palabra, en cada versículo, en cada capítulo y en cada libro, la Biblia es el producto de una mente divina. En las palabras del apóstol Pedro podemos decir: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los hombres que escribieron cada uno de los 66 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo en su época. Amén. A través de 1600 años de diferentes culturas, diferentes formas de hablar, la inspiración de Dios estuvo presente. Por eso damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dejado. Por eso decimos y dice la palabra que su palabra es viva y eficaz. Que sea esta palabra la que nos alimente día a día cada vez que la leemos. Oremos para que esto sea, por favor. Amén. Padre de amor, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú eres el que inspiras, el que revelas tu palabra. Oh Señor, gracias porque sabemos que todo está escrito con tu mente poderosa y santa. Bendito es tu nombre. Señor, que cada día que la leamos podamos recibir
la revelación que tú quieres para nuestras vidas, Señor Santo, para vivir esta vida abundante que tú nos has venido a traer. Amén. Señor, te damos gracias porque día a día nos enseñas a conocerte más, Amén. a amarte más Amén. y a poner por práctica todo lo que tú nos pides. En tus manos encomendamos nuestras vidas y todas las cosas, porque tú eres Dios. En el nombre santo de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. Y junto con este video vas a recibir también una serie de preguntas y de trabajos prácticos que van a afirmar todo lo que hemos aprendido Amén. hoy. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos con la clase número 4. Hasta mañana.